Bienvenidos, mi nombre es Carlos Gallo, asociado de asesoría de Cricor Capital para Enalta. A nombre de Cricor Capital les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, en el que revisaremos el contexto actual y las recomendaciones de inversiones respecto a sus fondos mutuos. Ahora, para lograr una mejor explicación, la presentación estará a cargo de los especialistas, la señorita Alejandra Rincones, quien es analista de Investment Research de Cricor Capital Servicios Financieros, y el equipo Bruno Oliva, Lisbeth Walky y Germán Dávalos, quienes son administradores de portafolios de Cricor Capital, Sociedad Agente de Fondos Mutuos, que tienen una experiencia de varios años con nosotros manejando estos fondos que vamos a presentar. Unas observaciones que quisiera pedirles, por favor, considerar es que el micrófono estará apagado para el desarrollo de la reunión. Por otro lado, se está prohibido, por favor, subir, prender sus cámaras o mandar archivos por un tema de seguridad, compartir documentos. Otro tema importante, considerar que todas las preguntas serán leídas y respondidas al finalizar de esta presentación. Así es que tienen ustedes un icono para poder ir lanzando sus preguntas y nosotros las recopilaremos y se le presentarán al final. En el pequeño recuadro que ustedes encontrarán en sus pantallas hay una nube que aparece en la parte inferior de la ventana. Ahí podrán poner sus preguntas para poder nosotros agruparlas. Y al finalizar el evento recibirán una encuesta para que ustedes, por favor, le agradeceremos mucho, nos las respondan, porque nos ayuda para ir preparando eventos como este de acuerdo a sus necesidades, requerimientos y lo que el público en general está pidiendo. Bueno, para pasar ya a la presentación en sí de este webinar, quisiera reforzar algunos puntos importantes. Uno de los puntos importantes que ustedes deben considerar dentro de sus inversiones es la diversificación, que es un tema que deben, o una palabra que deben veniendo escuchando una y otra vez a través de sus asesores o en el contexto publicitario o de inversiones. La diversificación no se trata solamente simple es, como ustedes les he dicho que siempre han escuchado, no poner los huevos en una sola canasta. ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes ya tienen sus negocios, sus trabajos, su fondo de pensiones, su AFP, su sueldo dentro de Perú, sus inmuebles, sus activos dentro de Perú. Y una forma de diversificar es tratar de invertir sus excedentes fuera de Perú. Entonces ahí estamos ya haciendo un poco diversificando su patrimonio de tal manera que no esté expuesto todo dentro del riesgo país. Otro punto que quisiera reforzar es la internacionalización de sus inversiones a través de los fondos. Ya los chicos, el equipo de fondos mutuos les explicará más al detalle, pero si bien es cierto, ustedes están invirtiendo a través de una plataforma peruana, los administradores de los fondos invierten su patrimonio en el extranjero, alejándolo totalmente del riesgo país, del contexto que está sucediendo actualmente o que pueda darse también en otras coyunturas. Entonces, ya ustedes están internacionalizando sus inversiones porque están en el mundo global, no solamente en el mundo local. Ahora, otro punto importante a detallar es el beneficio tributario. Ustedes me dirán, sí, pues Carlos, estamos invirtiendo afuera, pero yo entiendo que la tributación es distinta si yo invierto localmente o en el exterior. Así es, pero en el caso nuestro, por ser una plataforma peruana, el beneficio tributario es como si usted invirtiera en Perú, siendo sus inversiones en el extranjero. Vale decir, el impuesto a la ganancia de capital es solamente 5%. Y lo más importante es que las Cricor Capital, Sociedad Agente de Fondos Mutuos, se encarga de retener el impuesto y se encarga de pagar el impuesto por usted a la SUNAT, y al final del periodo tributario usted va a recibir una liquidación donde le va a indicar cuánto es lo que hemos aportado por ustedes a la SUNAT con respecto a las tributaciones. Y lo más importante también acá es que sus inversiones van a estar, digamos, a su disposición. ¿Qué quiere decir esto? Que son líquidas. Cuando decimos líquidas es que usted puede poner su orden de retiro de parcial o total de sus inversiones cuando necesite, sea un monto mínimo, sea toda la cantidad que usted tenga invertida,
Y según el tipo de fondo, usted tendrá su dinero en su cuenta en 2 días o 3 días, o al día siguiente o el mismo día, dependiendo del tipo de fondo que usted invierta. Entonces, eso le da la facilidad de tener una liquidez inmediata. Y bueno, y lo último para reforzar este tema es que estamos pronto a lanzar el fondo Visión 2 en soles. Si usted es un cliente que tiene patrimonio en soles y quiere mantener los soles, estamos sacando un producto que ya sale próximamente. Deben haber recibido muchos clientes ya un banner de este próximo lanzamiento de este fondo Visión Soles. Sin más preámbulos, los dejo con Alejandra Rincones, quien es nuestra analista de Investment Research, quien hará la primera parte de la presentación de este webinar. Muchas gracias y seguimos adelante. Gracias, Carlos, y gracias a todos por participar. Como mencionaba, yo soy Alejandra Rincones y soy parte del equipo del Buy-Side Research del Asset Management, encargada del análisis macro y soberano de Perú, Colombia y México. Siguiendo entonces la agenda y ya entrando en materia sobre la parte macro y política, quiero partir por las conclusiones y el mensaje a transmitir, donde la premisa respecta a una incertidumbre que se va a mantener alta en el corto plazo y que podría ir convergiendo hacia la estabilidad a medida de que tengamos certeza sobre quiénes estarán al frente del manejo económico del país y los procesos de cómo se implantará el modelo del próximo gobierno. Lo que vamos a presentar enseguida se hace bajo el supuesto de que un gobierno de Castillo se instaurará, si bien pues aún queda que el Jurado Nacional Electoral se pronuncie oficialmente sobre quién es el vencedor durante las próximas semanas. Partiendo de eso, construimos un escenario base que descuenta la llegada de la heterodoxia económica como modelo de política. Es decir, si estamos descontando un giro al manejo económico de las últimas décadas, pero tenemos un sesgo hacia que este giro se implementará siguiendo modelos ya conocidos y que este giro también estaría en manos de economistas de izquierda que ya han tenido experiencia en el manejo de la política económica. Este escenario usa como referencia entonces al modelo económico boliviano de los últimos 15 años, considerando que Evo Morales, con su llegada en el 2006, defendió un discurso sobre la necesidad de una mayor participación estatal sobre las utilidades de la explotación de los recursos naturales. En el caso de Bolivia era el gas, en el caso de Perú sería el cobre. El modelo económico boliviano funcionó en el corto plazo, digámoslo, y mientras que los precios de su commodity de exportación se mantuvieron altos, porque sí logra incrementar los ingresos fiscales mientras que provee un impulso a la demanda interna. Sin embargo, este tipo de modelos desincentivan la inversión privada y en un momento veremos por qué, mientras que aumenta la dependencia fiscal sobre la explotación de una materia prima, lo que pues, desencadena vulnerabilidades de los fundamentos macro de cualquier economía. A pesar de estas dinámicas, hemos observado que el mercado financiero, y aquí hago referencia no solo a los mercados de deuda y acciones, sino al funcionamiento en general de los negocios de las administradoras de fondos de pensiones, de los fondos mutuos, de los bancos comerciales, todavía se han mantenido en funcionamiento y esperamos que el avance del mercado peruano y que la profundidad del mismo no se socave por ahora, a pesar de la posible victoria de Pedro Castillo y Perú Libre. Ahora bien, todavía pues queda por definir el tipo de acercamiento que Castillo hará para implementar su nuevo modelo y la incertidumbre al respecto todavía se mantiene alta porque, como les mencioné hace un momento, quedan por definir las autoridades monetarias que estarían encargadas de esta implementación. Pero suponiendo que el proceso de cambio va a respetar la constitucionalidad vigente, consideramos que hay candados que van a asegurar la continuidad no solo de los negocios que les mencioné hace un momento, sino de otros negocios, como por ejemplo las mineras, las constructoras, etcétera, mientras que se define el nuevo marco legal. Entonces, ya con estos mensajes finales claros, quiero entrar al detalle sobre los factores que consideramos como definitivos para el tipo de gobierno que Castillo implementa. ¿Qué respuestas específicas nos hemos enfocado en los rangos en donde creemos que el mercado se puede mover, que es justamente lo que traemos aquí,
Y la pregunta que nutre esta explicación es precisamente si la incertidumbre va a acabarse una vez ya tengamos el resultado final por parte del Jurado Nacional Electoral. Y la respuesta a la que llegamos es que no necesariamente, y que de nuevo dependerá del escenario que se materialice y que les acabamos de plantear hace un momento. Siguiendo entonces esta línea, lo que estamos estimando y lo que vemos aquí son escenarios de corto plazo, es decir, de aquí a finales de agosto, cuando ya se tenga la definición del gabinete, del director del Banco Central, de los miembros del Tribunal Supremo, y los impactos que tendrían sobre dos variables principales, el sol y las tasas de la curva soberana. Todo este análisis lo hicimos entonces considerando la reacción inicial del mercado después de las elecciones del 6 de junio y lo que ha pasado en estas últimas semanas. Y en general lo que vemos es que si se materializa una heterodoxia, ya sea conocida o no conocida o desconocida, los nodos de la curva podrían moverse en este rango que está aquí por líneas punteadas. Dependerá si tenemos un acercamiento más hacia la heterodoxia conocida, el deterioro podría estar cercano a los 30-35 puntos básicos. Si nos vamos al lado más desconocido, estimamos cercano a los 55. Y el sol, también dependiendo de lo que se materialice, podría mantenerse aún por debajo del 4, niveles de 3,85 a 4, si seguimos viendo economistas como los que les mencioné hace un momento tomando, digamos, la autoridad sobre la política económica, o ligeramente por encima del 4 si es que la incertidumbre se mantiene alta sobre quiénes serán los que estén a cargo de las autoridades. El peor escenario que les mencioné arriba, que es el correspondiente a la radicalización, es mucho más complejo de estimar, porque se desconoce la agresividad que provendría del Ejecutivo. Aquí no se sabría cuán respeto habría sobre la constitucionalidad, y en ese sentido también usar métodos, digamos, probabilísticos o numéricos para estimar un valor del sol y de los nodos, pues resulta, digamos, que poco plausible o con supuestos muy fuertes. Entonces, en ese sentido, suponemos que el techo del sol podría definitivamente superaría el 4, no descartamos que se ubique por encima o en la parte alta del 4, mientras que el deterioro sobre la curva podría ser superior a lo que hemos visto en periodos también de alto estrés y que está más o menos ubicada alrededor de los 70 puntos básicos. Recordemos igualmente que estos escenarios de nuevo corresponden solo al corto plazo, porque para horizontes mayores, y quiero insistir en el punto, va a ser determinante quienes queden nombrados en estas autoridades monetarias, como el Banco Central, o fiscales como el Ministerio de Economía. Y por lo tanto, de nuevo reitero que la incertidumbre es lo que va a determinar cómo sigan avanzando la evolución en general de los activos de riesgo. Buenos días con todos, y como comentaba Alejandra, estamos ahora pasando ya a la parte de estrategia de los fondos mutuos, y vamos a atar a lo que hemos conversado en la presentación anterior con la estrategia de bonos soberanos. Ahora, en línea con esta expectativa que nosotros teníamos de un aumento en la volatilidad de los activos peruanos durante el periodo electoral, nosotros tomamos la decisión de tomar una postura conservadora frente a la curva soberana. Esto porque es el activo más líquido del mercado local y es el que iba a reflejar mucho más rápido esta volatilidad que íbamos a vivir y esta mayor incertidumbre. En esta línea es importante mencionar que solo tenemos un solo fondo en el cual tenemos exposición a la curva soberana, que es el Fondo Mediano Plazo Soles, y en este fondo puntualmente hemos ido reduciendo la exposición y, como pueden ver en el gráfico de la derecha, hemos mantenido una exposición menor al promedio de los pares. Esta decisión no la tomamos recién en los últimos 1 o 2 meses. Como pueden ver en el gráfico, fue una decisión que la tomamos desde cierres del año pasado. Nosotros queríamos mitigar un poco el nivel de riesgo que teníamos en el portafolio y también así controlar la volatilidad del mismo. Y esto básicamente porque sabíamos que lo más probable es que durante este periodo electoral viéramos una tendencia al alza en la curva soberana, que efectivamente se ha dado. Podemos ver cómo desde el periodo después de la segunda vuelta, la curva soberana ha registrado una subida de 85 puntos básicos en promedio, y como comentaba Alejandra, esperamos que esta volatilidad se mantenga en el corto plazo en los activos peruanos. Y es por eso
que seguimos manteniendo esta postura conservadora dentro de los fondos. Ahora, otro punto importante es mencionar la estrategia de liquidez que nosotros hemos implementado. Y esto ha sido una estrategia crucial dado el presente contexto electoral. Y es una estrategia que hemos implementado a lo largo de todos nuestros fondos. Acá principalmente estamos viendo los datos de los fondos que vamos a presentar en esta exposición, que son los fondos de corto y de mediano plazo, tanto en soles como en dólares, y pueden ver cómo en todos estos fondos hemos aumentado significativamente la liquidez. Esto hemos tratado de hacerlo minimizando el impacto en la rentabilidad de los fondos, hemos buscado alternativas para rentabilizar esta mayor liquidez que estamos manejando, pero al momento de aumentar liquidez, esto también nos va a permitir que hacia el muy corto plazo podamos también aprovechar oportunidades de inversión que se den en el mercado debido a esta coyuntura. Entonces, esto va a ser un factor positivo. Nosotros actualmente ya estamos con los fondos bastante líquidos y lo importante de esto es que lo hemos hecho con anticipación y en momentos en el que el mercado nos ha dado ventanas para salir con mejores niveles y sin tener que preocuparnos de que los activos locales estén teniendo un comportamiento muy negativo y que nos impacten más a los fondos. Entonces creo que el haber tenido esta decisión anticipada fue una decisión correcta para los fondos dado esta coyuntura. Otro punto importante a mencionar es que nuestros portafolios no tienen riesgo cambiario. A pesar de la volatilidad y la subida que hemos visto en el tipo de cambio, todos nuestros fondos tienen 100% de cobertura a este riesgo. Para darles un ejemplo de lo que implementamos, de cómo implementamos esta estrategia, mejor dicho, veamos cómo replicamos esto en los fondos en soles. Nosotros tomamos un activo en dólares, que puede ser un depósito o un bono, y esto nos permite tomar exposición a activos internacionales. Como pueden ver, podemos tomar activos de Estados Unidos, Chile, Colombia, México, que nos permiten diversificar los fondos en soles. A este activo nosotros atamos un derivado financiero, que es el que nos permite eliminar el riesgo cambiario, y con ello obtenemos un activo con una rentabilidad en soles. Y como pueden ver en la gráfica, este activo en dólares con el derivado nos permiten obtener una tasa de retorno más atractiva que las alternativas en soles en el mercado local. Otro factor importante es que nosotros hemos ido recortando el plazo promedio de nuestros derivados, ya que esto nos permite minimizar la volatilidad y mantener un perfil conservador en nuestros fondos. Ahora, pasando un poco más hacia el tema de diversificación, nosotros tenemos un enfoque en el mercado internacional, especialmente en los próximos meses. Esto viene más que nada porque nuestros fondos tienen la flexibilidad de invertir hasta 100% de los activos en el mercado exterior, y esto sin alterar el perfil conservador de nuestros fondos. Pueden ver acá cómo los fondos en soles y los fondos en dólares tienen exposición al mercado internacional. En los fondos en soles está más cerca al 20% de exposición al mercado exterior, y en el caso de los fondos en dólares está más cercano a un 50-55%. Como les mencionamos, estos activos en el exterior lo que nos permiten es obtener mejores retornos, mejorar la liquidez y mitigar también el riesgo de crédito y país al que tenemos exposición en los fondos gracias a esta mayor diversificación. También es importante mencionar que las inversiones que tenemos en Perú están enfocadas más hacia empresas sólidas y de industrias defensivas, a través de activos de corta duración, que son en los que nosotros tenemos mayor exposición dentro de la cartera. Además, tenemos una alta exposición a depósitos que están concentrados en bancos grado de inversión, alrededor del 90% en esta categoría. Y como pueden ver también, las principales métricas de nuestros portafolios, en general tenemos portafolios que no están concentrados, tenemos un número bastante amplio de instrumentos, también tenemos diversificación a nivel de emisores e industrias y países. Ahora siguiendo, tenemos un poco de en qué empresas invertimos. Y acá, como pueden ver, tenemos presencia en las empresas más sólidas de la región. Y esto es porque nos apalancamos en un equipo con presencia regional. Como saben, Credicorp Capital tiene presencia en Perú, Chile y Colombia,
y tenemos un equipo de análisis crediticio que cubre no solo estos países, sino también México y Brasil. Y eso nos permite tener un sólido proceso de inversión y un equipo robusto de análisis. Entonces nosotros lo que hacemos es, nos apoyamos en este análisis y mantenemos un enfoque en las empresas con la más alta calidad crediticia y que se acomodan al perfil de nuestros fondos. Normalmente buscamos empresas grado de inversión, con un bajo riesgo de crédito y baja volatilidad. Y estos activos nos permiten obtener estos mejores retornos sin alterar el perfil de nuestros fondos. Además, bueno, podemos ver acá un poco de los nombres de las empresas en los que tenemos inversiones. Tenemos empresas del mercado local, como pueden ver acá las primeras, los principales bancos del país, empresas de sectores defensivos como Luz del Sur, y también tenemos empresas de Chile como CMPC, de México como Orbia, y de Colombia como Grupo Bancolombia y Grupo Sura. Esto solo para darles algunos ejemplos de los nombres en los que nosotros invertimos. Ahora entremos un poco más hacia el detalle de los fondos. Empezaremos por el fondo de Credicorp Capital Corto Plazo Soles. Este es un fondo que tiene una duración de 0.85 años. Es un fondo que normalmente lo recomendamos para un plazo de inversión entre 6 meses y 1 año. Y este es un fondo que está concentrado el 94% en activos grado de inversión y no tiene exposición a la curva soberana. Esto nos permite, en línea con el perfil conservador, mantener un nivel de riesgo acotado. Como ya habíamos visto, tenemos 22% invertido fuera de Perú, pero tenemos la capacidad de aumentar esta exposición en el exterior en el futuro cercano. Como les había mencionado, esta mayor liquidez que tenemos nos va a permitir aprovechar esas oportunidades en los próximos meses. Y es importante mencionar que este fondo ya tiene una diversificación a nivel de clases de activos, que nos permite mejorar la rentabilidad del fondo. Podemos ver acá el posicionamiento del mismo, tenemos depósitos en soles, bonos corporativos en soles, también tenemos depósitos en dólares y bonos corporativos en dólares que, como les mencioné anteriormente, no tienen riesgo cambiario. Y finalmente tenemos una exposición mínima a lo que es fondos de inversión, que si bien está por debajo del 1% del fondo, esta alternativa nos permite obtener tasas de retorno bastante atractivas y diversificar más la cartera. Es importante mencionar que también tenemos una estructura escalonada de vencimientos, que es lo que nos permite mantener esta liquidez holgada, principalmente dentro de este contexto. Ahora, también podemos ver cómo está concentrado en activos grado de inversión, y lo podemos ver en la gráfica de la derecha, esa mayor concentración en los activos de la más alta calidad crediticia. Pasando un poco al fondo de mediano plazo soles, acá habíamos tocado un poco ya de la estrategia de este fondo cuando hablamos de la exposición a la curva soberana, y en este sentido, como les había mencionado, nos anticipamos al contexto electoral, reduciendo el nivel de riesgo del fondo. Esto lo hicimos desde inicio de año, que fuimos bajando la duración del mismo, y hemos ido, digamos, manteniendo este perfil conservador a lo largo de estos meses, ¿no? Aquí también es importante mencionar que tenemos una concentración en los activos de la más alta calidad crediticia, alrededor del 87% del fondo está invertido en esta categoría, y tenemos una exposición de 18% fuera de Perú. Aquí también ya tenemos un plan de inversión en el mercado de renta fija internacional para seguir diversificando el portafolio a tasas más atractivas que las opciones tradicionales, y eso lo vamos a poder implementar en la medida que vayamos teniendo un poco más de certeza de cómo se vaya desenvolviendo este contexto local. Los vencimientos escalonados que tenemos en la cartera también nos van a permitir mantener este mayor liquidez que tenemos y poder cubrir cualquier, digamos, rescate que tengamos en las próximas semanas. Este es un fondo que también está bastante bien diversificado, tenemos exposición a depósitos, a bonos corporativos en ambas monedas. Este es el único fondo que tenemos dentro de Credicorp con exposición a bonos soberanos, pero como les mencioné, hemos ido reduciendo constantemente nuestra exposición a este tipo de activo. Actualmente tenemos solo 4.1% del fondo. Y acá sí tenemos un poco más de presencia en fondos de inversión que nos han permitido obtener tasas de retorno bastante atractivas para este tipo de productos. Tenemos acá un portafolio bastante diversificado, tanto a nivel de emisores, industrias y países, que lo podemos ver en las principales métricas.
Y ya para cerrar en los fondos en soles, creo que es importante mencionar que mantenemos la competitividad en rentabilidad a pesar del contexto actual. Digamos, gracias a la gestión activa que nosotros tenemos, hemos podido obtener tasas de rendimiento superiores a las alternativas como depósitos a plazo en el mercado local. Podemos ver acá cómo el fondo de corto plazo soles, que como les mencioné, lo recomendamos normalmente entre un periodo entre 6 meses y un año, tiene una tasa de rendimiento superior a la de depósitos a plazos de los principales bancos del país. Y en el caso del fondo de mediano plazo soles, que lo recomendamos para plazos mayores a un año, podemos ver también cómo la tasa de rendimiento es superior a las alternativas de depósitos tradicionales. Entonces, creo que en general, sin descuidar el perfil conservador que hemos tenido para este tipo de productos, hemos podido obtener una tasa de rendimiento que siga siendo atractiva para los clientes. Y además es importante mencionar que tenemos distintos productos que se adecúan a las necesidades de liquidez de nuestros clientes debido a que estos productos tienen distintos plazos recomendados. Ahora los voy a dejar con Bruno Oliva, que nos va a hablar de los fondos en dólares. Perfecto. Muchas gracias, Lisbeth. Antes de empezar con los fondos en dólares, quiero resaltar algunos puntos importantes que mencionó Lisbeth en su presentación. Uno de ellos es sobre nuestras inversiones en el exterior. Sobre esto, quiero resaltar la capacidad que tenemos para invertir en el exterior, no solo a través de los prospectos o la documentación que nos permite invertir hasta el 100% de nuestros fondos en el exterior, sino también la capacidad que tenemos como equipo y como proceso de inversión para poder seleccionar las mejores inversiones que se adecúen al perfil de cada uno de los fondos y de cada uno de los clientes que tenemos. Creo que el equipo que tenemos actualmente es un equipo que nos permite diferenciarnos respecto a los competidores en la selección de activos en el exterior. Por otro lado, sobre las inversiones en Perú, creo que es importante entender lo que está ocurriendo en el sentido que nosotros como gestores tenemos la capacidad de analizar todos los eventos económicos, políticos que puedan ocurrir y el impacto que pueden tener en las empresas. Definitivamente ustedes se pueden estar preguntando por qué aún tenemos algunas posiciones en Perú, pese a que los fondos tienen una capacidad de invertir una mayor cantidad de activos en el exterior, y es porque, en primer lugar, la liquidez que tienen los portafolios, para nosotros es mejor tenerlas en bancos peruanos, en instrumentos de muy corto plazo que sean disponibles o exigibles inmediatamente, de manera que podamos entender los rescates de manera inmediata. En segundo lugar, esta liquidez también nos da para poder aprovechar oportunidades que puedan darse. Definitivamente, en este contexto hemos priorizado la liquidez, como ha mencionado Lisbeth, pero como gestores de activos no podemos dejar de lado al 100% la capacidad de conseguir alternativas de inversión que sean adecuadas. Y esto creo yo que puede existir en Perú también. Definitivamente, un gestor de activos bueno, de los mejores, se diferencia de los demás al encontrar oportunidades de inversión donde otros no las ven. Y creo definitivamente que contextos como estos pueden generarlas. Yendo a los fondos en dólares, voy a empezar por el fondo corto plazo dólares. Este es un fondo que tiene una exposición alta a activos del exterior, es alrededor del 61% del fondo, y además tiene un plazo promedio de inversiones de 10 meses. ¿Qué quiere decir eso? El plazo promedio de inversiones de 10 meses significa que dentro de 10 meses aproximadamente deberían estar venciendo el 100% del portafolio. Entonces, para que el valor del patrimonio de los clientes que están invertidos en el fondo se vea afectado, las empresas del portafolio deberían dejar de pagarnos en los próximos 10 meses. Eso es un escenario que vemos nosotros bastante remoto, con muy baja probabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos activos de muy alta calidad crediticia en los portafolios. El 85% de los activos del portafolio están invertidos en activos grado de inversión. ¿Ok? Además, hemos incluido otros activos de deuda privada internacional que también pueden darnos una alternativa de rentabilidad superior, ¿no?, a alternativas tradicionales. Y como ya les comenté, por otro lado tenemos los vencimientos escalonados de depósitos a plazo que nos permiten tener la liquidez para atender los rescates y poder aprovechar oportunidades en caso se den. Nuevamente, este portafolio, al igual que todos los portafolios que tenemos, son portafolios diversificados, con exposición no solo a Perú, sino en este caso a 5 países, 39 emisores, 6 industrias distintas, en donde la mayor
parte de las industrias que tenemos son industrias defensivas, que son necesarias en cualquier gobierno. Son industrias que deberían seguir operando en cualquier gobierno que entre en el Perú. Pasando al siguiente slide, voy a hablarles sobre el fondo de mediano plazo dólares, en donde la dinámica a nivel de gestión ha sido la misma. Este fondo tiene una alta exposición a activos del exterior, en este caso es 63% del portafolio, y tiene un plazo promedio de 2 años. Este fondo tiene una estructura similar a la del fondo corto plazo de dólares, en el sentido que el 70% de los activos están invertidos en activos grado de inversión. Y el enfoque es el mismo, empresas sólidas, defensivas, líderes en sus industrias y que son necesarias en cualquier gobierno. Creo yo que eso debería darle seguridad para confiar en que no va a haber un evento de crédito en estos fondos que tienen una participación relevante en grados de inversión, en una corta duración, ¿no? Y que no se verían verte afectados. Además de eso, se suma a esto que tenemos un equipo que está constantemente analizando cualquier evento, cualquier decisión que se tome para poder tomar acciones en los portafolios y de esa manera que el patrimonio de nuestros clientes no se vea afectado. En el siguiente slide vamos a poder ver la rentabilidad que tienen nuestros fondos. Esto es una expectativa de rentabilidad que puede verse como la tasa de rendimiento promedio que tienen nuestras inversiones. Y esto lo comparamos con depósitos a plazo. Acá claramente podemos ver que nuestros fondos de corto y mediano plazo en dólares tienen una tasa superior a los depósitos de 6 meses y un año, que vendrían a ser depósitos comparables para alternativas de inversión como las que tenemos. Creo que estos aspectos que les he comentado son muy relevantes y quiero darles la tranquilidad de que su dinero está bien manejado, que estamos tomando en cuenta todos los riesgos que vemos hacia adelante y estamos tratando de tomar la mejor decisión para su dinero. Ahora le damos pase a la parte de fondos globales con Germán. Listo, Bruno, muchas gracias. Buenos días con todos. Antes de empezar a revisar un poco las alternativas de inversiones a largo plazo que ofrecemos, quería pasar muy rápidamente por esta lámina con recomendaciones justamente para poder hacerlo de manera exitosa, para invertir a largo plazo de manera exitosa. La primera y la segunda en realidad están asociadas a conocer y reconocer nuestro perfil de inversión, nuestro apetito por riesgo, y a ser disciplinados con la estrategia que tomamos, que elegimos. Esto nos va a permitir elegir el fondo mutuo correcto o el vehículo de inversión correcto, y además nos va a permitir no asustarnos en los periodos de tumulto y incertidumbre del mercado, que bueno, son una característica natural de estos mercados globales. Y así, de esta manera, al no vender en el peor momento, no vamos a materializar las pérdidas provocadas por estas desvalorizaciones que siempre terminan siendo temporales. Como han visto ya, por lo que les han contado Liz y Bruno, tenemos un abanico bastante completo de fondos para el corto y el mediano plazo, y también tenemos uno para el largo plazo, justamente de acuerdo a cada característica del cliente en cuanto a apetito a riesgo. El tercer punto es sobre la volatilidad y en general el riesgo como concepto y cómo este va de la mano con el retorno esperado. Es algo que no podemos eliminar. Sin embargo, en el punto 4 justamente se habla de la diversificación. Es justamente esta herramienta tan potente, de la manera más eficiente de minimizar el riesgo. Porque, nuevamente, si bien no podemos eliminarlo, sí podemos minimizarlo. Y para inversiones a largo plazo es bastante relevante hacer énfasis en lo que mencionó Carlos al inicio, de la exposición que ya todos nosotros tenemos sin haber invertido tal vez un sol de nuestros ahorros en ningún fondo mutuo, al Perú como factor de riesgo económico y político. Ya lo mencionó Carlos nuevamente a través del trabajo, de la familia, de las propiedades, incluso a través de nuestras inversiones en las AFPs, en teoría son para el largo plazo también. Estas, por regulación, están invertidas al 50% más o menos de cada fondo en Perú, en activos peruanos. Entonces, de esta manera, reconociendo que ya estamos tan expuestos a Perú por tantos otros lados, probablemente convenga, al momento de pensar en inversiones a largo plazo, en invertir globalmente y diversificadamente. Por favor, Liz, si podrías pasar a la siguiente lámina. Gracias. En esta solamente justamente es para resaltar nuevamente la importancia de la diversificación, y no solamente de diversificación a nivel empresa o a nivel industria, sino también a nivel activo a lo largo del mundo. O sea, un portafolio global diversificado puede invertir en acciones americanas, como en acciones europeas, como en bonos corporativos de mercados emergentes,
como en bonos soberanos de mercados desarrollados, y así. Y eso es lo que presentamos en esta tabla, distintos tipos de activos ordenados en cuanto a retorno obtenido durante los últimos 15 años. Y los números son pequeños, no se preocupen en verlos, para eso son los colores, y justamente lo que transmite, o lo que se busca transmitir, es que ninguno de esos activos está consistentemente en la parte de arriba. Y es más, vemos bastante volatilidad en justamente el orden de los retornos que presentan esos activos a lo largo del tiempo. Y dentro de estos metemos también una simulación del rendimiento, el performance que tendría un fondo balanceado global, que es el morado que está ahí, Valmont Global, morado claro. Y pueden ver cómo naturalmente tampoco es que sea quieto, pero sí está más frecuentemente en la parte media de la tabla. Y esta es una de las ventajas adicionales de justamente invertir de esta manera, diversificadamente. Los retornos que uno obtiene son más estables a lo largo del tiempo, con menos riesgo, justamente mitigado por la diversificación. Por favor, Liz, si podrías pasar. Gracias. Ya en este caso, para ahora sí presentarles los fondos, o representarlos si ya los conocen, son los fondos Visión, y como ya les he adelantado, invierte no solamente en una serie de empresas, sino en sectores, países y activos a lo largo del mundo, con toda la eficiencia y beneficios de liquidez y de economía de escala, y eficiencia tributaria también, de los fondos mutuos aquí en Perú. Por favor, si podrías pasar a la siguiente. Los fondos, como les adelanté al inicio, son tres. Visión 1, Visión 2 y Visión 3, ordenados de más conservador a más agresivo. Y de hecho, ahí mostramos un poco de la composición a nivel activo, solamente a nivel de renta fija y renta variable. Detrás de cada uno de estos hay una clasificación mayor. No la mostramos justamente para no atarantar un poco la presentación. Pero pueden ver de manera muy intuitiva justo cómo los fondos más conservadores priorizan y tienen una preferencia bastante fuerte por activos de renta fija o por depósitos, mientras que un Visión 3, que es el más agresivo, tiene el 55% de su portafolio invertido en acciones, sin dejar de lado los bonos y los depósitos a lo largo del mundo. No sé si podrías pasar, por favor, Liz, para presentar justamente un poco de los retornos históricos que han tenido estos fondos. Estos fondos, como dijimos al inicio de la sección, están pensados en inversiones a largo plazo, de tal manera que el plazo mínimo recomendado para cada uno de esos es 3, 4 y 5 años respectivamente. Entonces, la manera correcta de evaluar justamente los retornos que podríamos esperar de este tipo de fondos es mirando horizontes de ese tamaño, de 3 años, de 4 años y de 5 años. Como pueden ver, dentro de la tabla, en la parte de la derecha, hay una par de celdas resaltadas. El Visión 1 obtenido en los últimos 3 años un retorno anualizado de casi 5%, el Visión 2 en los últimos 4 años de casi 6%, el Visión 3 en los últimos 5 años más o menos de poco más de 8%. Entonces, si bien en un periodo de un año un Visión podría obtener un retorno de 20%, eso no debería ser representativo de lo que deberíamos esperar de este tipo de fondos, porque así como ese año rindió 20%, puede haber algún año que rinda menos 2%, incluso puede llegar a rendir justamente rendimientos negativos, pero por periodos cortos de tiempo. Y eso no va a afectar, eso es parte de la expectativa de retornos significativos en el largo plazo. De hecho, para eso está la siguiente lámina. No sé si podrías pasar, por favor, Liz. Gracias. Aquí justamente hacemos una pequeña simulación de cómo hubiese sido el performance de estos 3 fondos, pero ya no durante los últimos 5 años, sino durante los últimos 20 años. Y primero pueden ver lo que les decía hace un instante, de que hay periodos cortos de un año o de unos meses en los cuales los fondos tienen caídas significativas. Y esos son justamente periodos de volatilidad y de incertidumbre en los mercados globales. De hecho, las llamamos ahí como la crisis financiera del 2008, la desaceleración china en 2015-2016, la crisis de deuda soberana europea en 2011-2012. Los fondos no son ajenos justamente a ese tipo de eventos de pánico en los mercados. Sin embargo, y de hecho eso es lo que nos permite ver este performance en un horizonte más grande, podemos apreciar que por más que haya este ruido en el corto plazo, la tendencia del performance de estos fondos es claramente al alza. Y si uno invierte en esos fondos, como es recomendado, por plazos de 5 años a más, va a obtener retornos realmente atractivos, justamente por lo que permite justamente las inversiones globales de manera diversificada. Eso es en realidad todo por el lado de estos fondos. Pienso que tal vez ahora podríamos pasar a preguntas en general que haya para aprovechar el tiempo. Muchas gracias, mis estimados. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Bruno, Lisbeth, Alejandra.
Sí, vamos a entrar a la rueda de preguntas y respuestas para nuestros clientes. Hay mucha inquietud y aprovecho también para presentar, nos acompañará también en este panel de Q&A a Rocío Coloma, que es nuestra gerente general de Cricor Capital, Servicios Financieros, Fondos Mutuos. Entonces, pasando a las preguntas, ya de lleno, en realidad hay un tema que es preocupación tanto para los clientes como también para nosotros y todo el contexto en general de los ciudadanos. Es el tema de lo radical que podría ser el gobierno entrante y cómo afectaría a nuestros fondos, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, el marco legal que protege a nuestros fondos de visión, ¿cuál es? ¿Qué tan protegidos estaríamos ante un corralito? ¿Qué tan radical podría ser el gobierno de poder tomar los fondos mutuos? ¿Qué, digamos, hay una garantía, un respaldo, una protección que nos ampare, digamos, a nuestras inversiones? No sé si, Rocío, nos podrías ayudar con estas preguntas, estas inquietudes, que en realidad es un tema más de contexto político y de un marco legal que nos ampara ante unas situaciones críticas. Claro. Hola Carlos, hola, buenos días a todos. Bueno, primero quería agradecer a los clientes por haber participado en este webinar, que creo que es muy importante tener sobre todo información de cuál es el panorama que nosotros vemos y cómo se están manejando los fondos mutuos que nosotros administramos, las estrategias que tenemos. Y creo que eso es clave, ¿no? El tema de la información. Y como bien mencionas, Carlos, creo que hay muchas preguntas un poco relacionadas con estos temas de la seguridad de los fondos, cuál es el escenario que se podría presentar, ¿no? Como bien mencionaba Alejandra al inicio de la presentación, estábamos poniéndonos en un escenario de cómo es que nosotros creemos que podrían darse los cambios ante un eventual gobierno que quisiera cambiar el sistema, ¿no? Lo que hemos visto, y un poco quiero recalcar, es que esto es algo que digamos, se escucha mucho, ¿no? En los medios, y en realidad es algo que nosotros, lo que hemos podido validar con algunos constitucionalistas y con la información que manejamos y experiencias que tenemos en otros países, es que esto es algo que no es de la noche a la mañana, ¿no? Hay cosas que se pueden ir ajustando y haciendo cambios, y va a ser algo progresivo, pero todo primero nos tenemos que basar en la Constitución, ¿no? Y ahí que es donde quiero entrar en el tema de los fondos mutuos y la industria de fondos mutuos, de cómo funciona. Nosotros realmente nos regimos por lo que es la ley del mercado de valores. Igual los bancos tienen también una regulación que viene por el lado de la Superintendencia de Banca y Seguros, y todo esto se rige a nivel de la Constitución, ¿no? Entonces, no es que de la noche a la mañana se puedan implementar medidas que podrían ser un poco extremas. Todo esto tiene que pasar primero por cambios en las normativas de lo que es el mercado de valores en el caso de fondos mutuos. Tenemos la experiencia nosotros en Bolivia, que es un mercado que conocemos también bastante bien, en donde, digamos, han tenido un régimen de cambio político en el transcurso de varios años, y conocemos cómo ha sido la evolución en ese lado, ¿no? Y es un país donde existe una industria de fondos mutuos, existe una industria de mercado de valores, están las AFPs inclusive, ¿no? Entonces, si bien es el ejemplo que tenemos con experiencia más cercana, es algo que creemos que podría ser eventualmente algo que podría replicarse eventualmente aquí, y como decía, ¿no? Esto es algo progresivo. Entonces, si nos concentramos en la industria peruana, nosotros estamos en una industria regida por mercado de valores, la cual, como les comento, para hacer algún cambio en estas normas, ya sea a nivel de límites o impositivo, tiene que pasar primero por cambios en la Constitución, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho también dentro de la estrategia de los fondos mutuos es internacionalizar los fondos mutuos, ¿no? Como bien les comentaba Liz, Bruno y Germán, tenemos una gama de fondos mutuos que prácticamente tienes la flexibilidad de estar invirtiendo en posiciones en distintos instrumentos en el exterior. Si nos vamos, por ejemplo, justo en la última presentación que comentaba Germán, contamos con diversos fondos que están 100% internacionales, ¿no?
y creo que esas son alternativas que los clientes podrían estar buscando en este momento ante la incertidumbre y la inestabilidad que hemos podido ver en las últimas semanas o meses a raíz de este periodo electoral. Perfecto, Rocío, muchísimas gracias. Bastante claro y nos da tranquilidad de alguna manera en esta coyuntura tan difícil. Y como bien se comentó también al comienzo, estos procesos, y como bien lo reafirmaste, son largos. No es que el 28 de julio pueden tomarse medidas radicales. Esto tiene un proceso legal, constitucional, y vamos a ir viendo paso a paso cómo se van dando las cosas. Otra pregunta que está saliendo dentro del panel es ¿qué es lo que está pasando con los fondos conservadores, los cortos, en este caso los medianos, que han venido, sobre todo en soles, que han venido teniendo unos retrocesos en los 2 últimos meses? Si podríamos un poco reforzar qué ha sucedido al interior de los fondos que ha hecho que el retroceso sea, creo que alrededor de 1.5 máximo el mediano plazo. No sé, Bruno o Lisbeth, si nos pueden ayudar con esta inquietud. Sí, perfecto. A ver, yo puedo empezar con los fondos en soles y de ahí le doy la palabra a Bruno para que comente un poco de los fondos en dólares. A ver, para empezar por el fondo de corto plazo soles, si bien es un fondo que tiene una duración bastante acotada y un nivel de riesgo también moderado, este fondo o sea, digamos, no está igual tiene activos que hacen mark to market, es que valorizan, y aún siendo activos de corto plazo, sí han tenido algo de volatilidad y sí han visto afectados por la coyuntura del mercado. Ahora, el impacto que han tenido en rentabilidad de estos activos ha sido mucho más acotado y es por eso que si bien el fondo corto plazo soles está ahora con un retorno negativo en lo que va del año, la caída ha sido mucho más acotada que un fondo como el mediano plazo soles, que tiene un nivel de riesgo más alto. Es importante mencionar que este fondo de corto plazo soles, gracias digamos, a las medidas y a la gestión activa que hemos tenido a lo largo del año, ha podido tener, digamos, el mejor rendimiento dentro de su categoría. Actualmente el fondo se posiciona como primero dentro de los fondos de la categoría de corto plazo soles, y creo que eso es gracias a las decisiones que tomamos a mantener un perfil conservador, estar concentrados en los activos de la más alta calidad crediticia, que si bien igual se pueden ver afectados por este contexto, como les mencionaba, el impacto va a ser mucho más moderado. En el caso del fondo de mediano plazo soles, la caída sí ha sido un poco más pronunciada, y esto se debe a que, a pesar de que hemos reducido el nivel de riesgo constantemente desde inicios del año, igual es un fondo que tiene un mayor nivel de riesgo que un fondo de más corto plazo. Entonces, actualmente la duración del fondo está más o menos alrededor de 1 año y medio. Todavía tenemos exposición a activos de mayor plazo, de mayor duración, como los bonos soberanos y algunos bonos corporativos, que han tenido un mayor impacto en la rentabilidad durante este contexto y que explican el desempeño del fondo. Ahora, en el muy corto plazo, probablemente veamos que todavía se mantiene este retorno que tenemos en el fondo, y es básicamente porque todavía hay una persistente incertidumbre en el mercado y no vemos todavía algún catalizador que brinde un poco más de calma o alguna recuperación sostenida en el mercado local. Probablemente en los próximos meses, cuando ya empecemos a tener un poco más de certeza, como mencionó Alejandra en su presentación, respecto a las principales figuras del gobierno, tanto en ministerios como en el Banco Central, podamos empezar a ver un poco más de tranquilidad y ya empezar a ver una recuperación en la rentabilidad de este fondo. Pero creo que lo importante de rescatar es que hay que tener en cuenta que este es un fondo también pensado en un horizonte de inversión de más plazo, ¿no? Como les comentaba, mínimo es 1 año, de preferencia alrededor de 2 años para estar posicionados en este fondo de mediano plazo soles. Y si nos mantenemos durante esa ventana de inversión, es más probable que podamos recuperar las pérdidas que vemos durante periodos más cortos de tiempo. Entonces, no sé, Bruno, si te dejo a ti para que comentes un poco de los fondos en dólares. Sí, gracias, Liz. Sobre los fondos en dólares, la caída que ha habido en rentabilidad en lo que va del año ha sido mucho más acotada que en el caso de soles. Definitivamente los drivers o los
los activos que contribuyen a la rentabilidad son distintos. En este caso, el desempeño de los activos en dólares ha tenido un impacto más de los activos globales, de lo que ha ocurrido en las tasas base en dólares, y definitivamente por eso ha tenido un retorno negativo en lo que va del año, pero pese a ello es muy acotado. Estamos hablando de un básico 0.01% en el corto plazo dólares y 0.5% en el caso del mediano plazo dólares. Creo que sobre estas preguntas, sobre qué hacer en estos fondos, si retirarlo o dejarlo, creo que es importante pensar en la vida promedio, que es lo que conversamos en unos slides anteriores. En el caso de los fondos de corto plazo, la vida promedio de los fondos es aproximadamente 10 meses. ¿Ok? Entonces, para tener una rentabilidad negativa en este tipo de inversiones, pese a un escenario de volatilidad, creo yo, tendría que haber algún evento de crédito que sea relevante y que afecte a nuestras inversiones, ¿no? Que en ese escenario no lo vemos. Puede haber volatilidad, efectivamente, como dice Lisbeth, pero creo yo que a nivel de calidad crediticia, de capacidad de pago de las inversiones que tenemos en los fondos, eso se mantiene, y se mantiene como una capacidad alta de pago de las inversiones que tenemos dentro de los fondos. Entonces creo que eso es importante mencionarlo. Definitivamente, en el contexto actual, la rentabilidad de los fondos ha ido recuperando de a pocos, considerando los últimos eventos y las últimas noticias que hemos tenido sobre las políticas que podría adoptar un nuevo gobierno. Entonces creo yo que respecto a lo que vimos tal vez en abril, en ese momento en donde hubo tal vez mayor preocupación y mayor tal vez falta de definición de ciertos aspectos, creo que hizo que la caída del mercado sea más marcada, pero creo que en momentos actuales ya se ve cierta recuperación y creo que es importante considerar el horizonte de inversión de los fondos. Nuevamente, creo que cuando elijan una inversión es importante considerar por cuánto tiempo nos van a utilizar ese dinero y considerar el horizonte de inversión de cada uno de los fondos, que en el caso de los fondos de corto plazo es entre 6 meses y un año, y en el caso de los de mediano plazo más hacia 2 años. ¿Ok? Eso sería por mi lado. Perfecto, muchísimas gracias. Acá hay una pregunta que en realidad también es preocupación bastante alta, y le hemos planteado la volatilidad que habrá y que hay, que estamos viviendo con el tipo de cambio. Entonces, se está dando ahorita muchas facilidades para poder retirar fondos de las AFPs, fondos del CTS, y muchos clientes, en realidad, bueno, la mayoría, todos han estado en soles. La pregunta es, ¿qué hacer? Invierto mis fondos que saco del CTS y de la AFP en dólares. ¿En qué tipo de fondos invertiría en soles? ¿Cuáles serían las alternativas que me dan? ¿Compro dólares a estas alturas? O sea, ¿qué opinión tendrían al respecto sobre esta postura de los clientes o esta inquietud de los clientes? Carlos, me gustaría tomar la pregunta y después de repente Germán ahí me puede complementar, siendo el portafolio manager del tipo de estrategias que voy a mencionar ahora. Es justo pensando en lo que es la CTS o lo que es la AFP, que muchos clientes han estado rescatando, creo que el producto que más se podría adecuar a mantener una estrategia de mediano o largo plazo, que es justamente lo que te da la AFP, es entrar a estos fondos visión que mencionaba Germán, ¿no? Son estrategias que son justamente en un plazo, un horizonte de inversión pensado más hacia algo más largo, un periodo de tiempo más largo, en donde vemos que te puede brindar mejores oportunidades de rentabilidad en el tiempo. Y lo otro es que es una estrategia bastante diversificada a nivel global. De hecho, nosotros contamos con 3 tipos de estrategias hoy en dólares, de los fondos Visión 1, Visión 2, Visión 3, en donde se juegan con distintos pesos por las clases de activo, ¿no? Donde vas mezclando renta fija con renta variable, donde puedes encontrar fondos que son un poco más conservadores y hasta un poco más agresivos, ¿no? Cubrimos esa gama. Y algo que también quería mencionar es que próximamente, ya en los próximos días, vamos a estar ofreciendo también el fondo Visión en soles, que es un poco replicar esta estrategia que hoy día tenemos en los fondos Visión 2 en dólares, pero ahora en soles, justamente pensando en estos clientes que tienen sus ahorros en soles y quieren ahorrar en soles, van a poder hacer esto, pero la ventaja es que va a ser una estrategia internacional, pero que vas a poder invertir en soles. Entonces creo que esa es una gran oportunidad en cuanto a producto y estrategia que vamos a poder brindar a los clientes, sobre todo pensando en estas necesidades de querer rentabilizar en soles a un mediano o largo plazo, ¿no?
Perfecto. Muchas gracias. Germán, no sé si quieres acotar algo más sobre la Sí. estrategia de los fondos. Claro, por supuesto. En realidad ya Rocío dio una muy buena explicación sobre justamente el atractivo de estos fondos. Solamente reforzar la idea de que sí, justamente tanto la CTS como la AFP están pensadas en inversión y ahorro a largo plazo. Y eso es lo que mueve, es lo que está detrás de la estrategia de los 3 fondos Visión, y ahora 4 con el nuevo Visión Soles que saldrá pronto. Y justamente estos fondos deberían ser la recomendación para cualquier cliente, para cualquier persona que desee retirar su dinero de la AFP o de la CTS y no quiera dejar de invertir en el largo plazo pensando en la jubilación, ya sea en dólares o en soles, justamente como ahora se va a poder. Eso solamente. Perfecto. Sí, yo solamente para complementar ahí, perdóname Carlos, un punto que me olvidé de mencionar es la flexibilidad de este fondo, Visión, porque a diferencia de lo que podría ser un fondo en AFP, la ventaja de este fondo Visión es que los clientes, en caso necesiten hacer algún rescate parcial o total, lo pueden hacer en cualquier momento, estando los fondos disponibles al día siguiente inclusive, ¿no? Entonces, hay esa libertad, flexibilidad de poder digamos, invertir, rentabilizar tus fondos, pero con la flexibilidad en la disponibilidad de tu plata en el momento que uno quiera, ¿no? Ujú. Una pregunta adicional que tengo acá sobre respecto a los fondos en general es, se ha hablado de que estamos invirtiendo en industrias defensivas y se ha hablado que también tenemos participación en el extranjero. Lo que los clientes nos preguntan es cuánto en realidad está en el extranjero nuestros fondos y a qué se refieren, a qué nos referimos con industrias defensivas dentro de nuestras inversiones. No sé, chicos, ¿alguno de ustedes podría reforzar este punto? Yo puedo tomar esa palabra, Carlos, perdón, Dale, esa Bruno. pregunta. Cuando hablamos de industrias defensivas, ¿no? Hablamos de industrias que no se ven afectadas por movimientos macroeconómicos, que no se ven tan afectadas en estos escenarios tal vez volátiles que pueden haber a nivel macroeconómico, que puedan afectar de alguna manera la capacidad de pago que puedan tener las empresas del portafolio. Por ejemplo, empresas de distribución eléctrica, ¿no? O sea, la posibilidad de que esas empresas dejen de operar, ¿no? O sea, como ustedes saben, la electricidad es un bien que es necesario para todas las personas, es un bien que es necesario para el país en general, ¿no? Entonces, creo yo que si bien estamos hablando de que pueden haber cambios en ciertas regulaciones o en lo que sea, definitivamente son empresas que deben seguir existiendo en un contexto de cualquier gobierno. Eso lo hemos venido mencionando, ¿no? Empresas de servicios básicos, ¿no? Algunas empresas de consumo, ¿no? Consumo básico, consumos de supermercados, por ejemplo, consumos relacionados a la canasta básica, ¿no? Si ponemos en el caso similar a lo que ha ocurrido en Argentina, por ejemplo, en Argentina tienes empresas de generación eléctrica, de distribución eléctrica, tienes bancos, ¿no? Tienes empresas de consumo que están trabajando. Entonces, creo yo que más allá de las industrias específicas, también es importante tener en cuenta la empresa específica, el balance de cada una de las empresas, qué tan sólida es, qué tan competitiva es en sus negocios, qué tan bien manejada es, ¿no? Todo ese tipo de factores son factores que nosotros ponemos en la balanza al hacer una inversión y tratamos de que ese balance de riesgos se ajuste al balance de riesgos que tienen nuestros portafolios, que definitivamente deben ser conservadores, ¿no? Entonces, solo para resumir, industrias defensivas vendrían a ser industrias poco sensibles ante escenarios volátiles como el que estamos viendo. Perfecto. O sea, si bien es cierto, nuestros fondos no es que, o sea, no es que te garantizan el capital, pero sí lo que tenemos mucho cuidado y eso hay que reforzar también con todos nuestros clientes es la calidad crediticia en las inversiones que tomamos. O sea, sí, si bien es cierto, existen unos fondos particulares que te protegen el capital, que son otro tipo de fondos, otro tipo de estructuras que no son propiamente estas, pero en realidad, o sea, son una estrategia diferente. Es un fondo distinto para un público objetivo distinto, otro nivel de riesgo de cliente, pero los fondos que manejamos en general en el mercado, los fondos mutuos per se, son fondos que en nuestro caso, como fondos mutuos Credicorp Capital, somos muy cuidadosos que la calidad crediticia en la que invertimos son de lo mejor.
¿no? Y eso lo pueden ver en los términos y condiciones que la pueden pedir a sus asesores financieros o asesores de inversiones, y muchos de ustedes lo reciben todos los meses por correo electrónico en los estados, ¿no? Ahora, hay una pregunta para ya casi para cerrar la reunión, es ¿hasta qué punto nosotros como estructuradores o administradores de los fondos podemos domiciliar los fondos en el exterior? Entendería que no, porque está constituido dentro del formato de nuestros prospectos y registrados en Perú y tendríamos que liquidar todo, pero no sé si pueden reforzar, Rocío, Bruno, sobre este tema. Sí, Carlos, es correcto lo que mencionas, ¿no? Nuestros fondos, estos fondos que nosotros manejamos a través de la administradora de fondos, son fondos domiciliados en Perú. El tema es que la estrategia de inversión sí está, normalmente la mayoría de los fondos está fuera, o como comentaba Bruno y Liz, tenemos algunos fondos, los liquidez o los corto plazo, que tienen una política de inversión prácticamente internacional y algunas posiciones en Perú, pero que somos muy conservadores en qué posiciones estamos dentro de Perú, ¿no? Como decía Bruno, está este tema de los sectores defensivos, prácticamente, y algo que tú recalcabas, Carlos, que es en qué tipo de emisores estamos expuestos, ¿no? Y es básicamente grado de inversión con lo que nosotros trabajamos, cuidamos mucho la calidad crediticia de la composición del fondo, ¿no? Y ese es un tema que hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Porque a veces podemos ver rentabilidades, pero hay que entender un poco qué está detrás de la rentabilidad, el riesgo que se está asumiendo en cada fondo, en cada sector, ¿no? En cada papel. Entonces, eso es algo que nosotros cuidamos muchísimo al momento de trabajar con las estrategias de los fondos. Perfecto, Rocío. Perfecto, Alejandra, Bruno, Lisbeth, Germán. Bueno, y para cerrar un poco toda la presentación, acá hay un punto muy importante del cual parte toda asesoría, que es el perfil de riesgo de ustedes, nuestros clientes. Es muy importante, y eso lo recalco y lo recalcamos en todas nuestras presentaciones y webinars, es que cada cliente tenga muy claro cuál es su perfil de riesgo, su tolerancia al riesgo dentro de sus inversiones. Entonces, eso se resuelve fácilmente. Hay una encuesta que la pueden hacer con su asesor financiero, su asesor de inversiones. Son 4 preguntas claves que le van a indicar a ustedes qué tipo de fondos o qué tipo de perfil tienen ustedes, y con ello qué tipo de fondos deberían tener. Porque eso les va a dar a ustedes la tranquilidad de decir, estoy invertido en lo que debo tener. Porque si ustedes buscan un producto que les quiere dar, que buscan alta rentabilidad, pero son adversos al riesgo, van a estar muy inquietos en situaciones coyunturales, sea como la política que estamos viviendo, como lo que hemos vivido a raíz del COVID, como lo que se ha vivido a raíz de las crisis internacionales. Entonces, creo que aquí el punto de partida es ubicar claramente tu perfil de riesgo de inversión. Y bueno, sin más, agradecerles una vez más a nombre de Credicorp Capital, Sociedad Agente de Fondos Mutuos, a todo el equipo panelista que nos ha acompañado y a todos ustedes, clientes, que han tomado el tiempo de acompañarnos en esta presentación el día de hoy. Recordarles que van a recibir, a todos los que se han suscrito, van a recibir la grabación de el link de la grabación de esta presentación, y las preguntas que por ahora han quedado en el aire también serán atendidas y se les va a llegar a través de su correo electrónico. Y bueno, por favor, cualquier inquietud adicional, cuentan con todo el equipo de asesoría financiera, sus asesores digital, sus asesores en alta y sus asesores de inversiones, todo el equipo de BCP para poderlos atender cualquier inquietud. Y nada, nosotros siempre atentos a darles la mejor atención y el mejor servicio y la asesoría ad hoc de acuerdo a la situación y la coyuntura que se nos esté presentando. Sin más por el momento, muchísimas gracias una vez más y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, sinceramente. Hasta luego. Perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. A todos. Gracias, Chao, hasta chao. luego. Gracias a todos, chao.